Señor Nottebohm, yo creo que en la cultura occidental hemos hecho lo imposible por tratar de sacar a la muerte de nuestras vidas. ¿Verdad? La hemos alejado y por eso que cuando llega se transforma en algo terrible, espantoso, inaceptable. Y sin embargo usted de una manera muy sutil reinstala el tema de la muerte a través de esta obra, Tumbas de Poetas y Pensadores. ¿Por qué? Bueno, me ha pasado de cierta manera. Estuve una vez en París para ver la tumba de Proust. He escrito un artículo. Mi mujer es fotógrafa. Y después hemos visitado otros. Cuando yo estoy en una ciudad a donde no importa, por ejemplo, estuvimos en Samoa, me han dicho allá arriba en la montaña hay la tumba de Robert Louis Stevenson. Hemos hecho el viaje, un poco duro porque mucho calor y selva. Y después de unos años hemos dicho, tenemos casi el comienzo de una colección. Y después ha venido la idea de perseguir y de visitar las tumbas de los poetas que amo, con quienes yo siento una cierta relación. Por ejemplo, Auden, el poeta, pero Vallejo, en París. Y después he visto que sobre todo las tumbas de los latinos, decimos, de los españoles también, tienen ¿cómo se dice? Un poco de animismo, de altares. Por ejemplo, sobre la tumba de Sartre había nada, pero sobre la tumba de Vallejo había muchos objetos, cartas, lápices, perfume, eh, ¿cómo se llama? Guantas. Y para mí quiere decir que la relación que sus lectores, porque, ¿cómo se llama? El poeta tiene, después de 70 años o más, con sus lectores, aún está vivo y vienen a visitarle. También, por ejemplo, la tumba en el sur de Francia de Machado, que ha muerto exilado, como usted sabe, hay un buzón. Bueno, yo he mirado un poco, abierto, y sí, había muchas cartas. Y estas cosas contradicen un poco esta idea que no buscamos los muertos. O sea, dice usted que de una u otra manera estamos siempre acudiendo a ellos. Más en el sur que en el norte, pero por ejemplo también la tumba de Joyce en Zúrich. También hay signos que los creyentes, decimos, que no son creyentes, vienen a hacer algo. ¿Qué vienen a hacer? Meditando un poco sobre lo que era Joyce para ellos en su vida, porque saben que Joyce no está, ¿no? Está solamente sus restos y su tumba. ¿Por qué vienen? Y vienen tanto. Está bien, usted señala una razón del acudir a las tumbas de estos pensadores y poetas, una cierta comunión entre los lectores y el autor. Pero no hay también otra razón, y esa razón podría ser, por ejemplo, y tiene usted toda la razón, ¿no? Estos, los guantes, juguetes, en fin, la gente acostumbra mucho eso, y no solo con los famosos, sino con otros. No es la esperanza, no es la ilusión, el convencimiento en una vida más allá, de que no puede ser que todo se termine acá. Bueno, como dicen los franceses, arrière-pensée, yo no sé cómo decirlo en castellano, pero no lo creo, no lo creo. Para cierta gente, sin duda, pero un lector de Joyce cree en una vida después, no lo sé. Y de Proust tampoco. Pero hay los libros están, ¿no? Y perduran. Y perduran, y por eso la única cosa que un lector puede hacer
aparte de pensar y de escribir algo en su diario, es de un signo, decimos, exterior, de estar en la vecindad del poeta. Así es que usted cree que, a propósito de poetas, que una de las razones por las cuales la gente no acude masivamente a la poesía es porque la obligaron a leer poesía desde chiquitos. Bueno, eso es posible. Eh, Hay teorías sobre esto que de no forzar la gente joven de leer y que esto ayudaría haciéndolos leer después, pero no lo creo tampoco. Yo creo que normalmente la gente no lee poesía y que cada manera de descubrir que la poesía podría ser algo para alguien es la enseñanza. Pero no esta enseñanza de los clásicos forzados. eh, yo no sé. Por ejemplo, yo estuve en escuelas de monasterio, ¿no? De gimnasios. Y en mi obra es muy significativa las relaciones que tengo con los clásicos. En estos días, yo no creo que amaba tanto a ellos, pero la semilla viene de estos días. Ahora, a propósito también de la poesía, usted dice que el lenguaje a veces, porque a mucha gente le cuesta leer poesía, ¿no? Hay poesía sencilla, pero hay otra que no lo es tanto. Pero usted dice, bueno, pero es que el lenguaje a veces tiene que ser oscuro y tiene que ser misterioso para poder sobrevivir. Bueno, hay muchas razones. Primeramente para el idioma, para la lengua, que la poesía se atreve a andar en territorios a donde nadie estuvo antes. Esto ya es importante para tener vivo un idioma. Oscuridad en sí no quiere decir mucho. Eliot, el gran poeta, ¿no? Nobel, ha dicho que de vez en cuando había escrito un poema y no lo comprendí. Bueno, no comprendía. Mm, Estas son cosas difíciles en otro idioma. Para decirle bien, es que cuando yo leo algo que no inmediatamente comprendo, hay el sonido, hay las imágenes, hay el color de lengua, hay aliteraciones, ya hay mucho. Mucho, Independientemente del significado en sí. sí, bueno, tenemos costumbre de comprender todo, ¿no? Leyendo el diario se comprende. Cartas que de su madre o de su padre o de sus amigos uno comprende. Y hay una especie de idioma, de lengua, de producto de lengua que uno no comprende inmediatamente. Pero déjalo. Madurar, interiorizar, El último, sí. in- Madurar no sé, pero interiorizar. sí, pero de disfrutarlo como es, sin comprender completamente. Como hay muchos sueños que uno no comprende inmediatamente. O como cierta música, que no comprende necesariamente todo lo que se dice. Es otro, es otro. Es otro Sí. mundo. Ahora, hay una cosa que me llamó mucho la atención en su libro, esta sorprendente tradición oriental que le pone nombres póstumos a los difuntos. ¿Se imagina usted que lo hiciéramos aquí en Occidente? No, no, Se armaría una grande, ¿verdad? no. Y cuando lo he leído, esto era sobre Kawabata, ¿no? En Japón, que me han dicho que inmediatamente después de morir lo dan un nombre, pero y uno puede elegir aparentemente este nombre. Pero yo me he pensado qué nombre quería después de morir, pero no, no, no. Me basta mi nombre. ¿Qué quiere decir? Mi nombre tiene una significación. Notebaum quiere decir nogal, árbol de nueces. Es para sus Sí, claro. visores. Bueno, eso quiere decir muchas cosas.
Señor Nottebohm, recordemos a Apollinaire. Él le grita a su médico: doctor, sálveme, sálveme, yo quiero vivir. Pero la gente reacciona de manera muy distinta frente a la muerte, ¿verdad? Hay otros que se resignan, pero hay algunos como este, que es un caso trágico, que tiene unos deseos inmensos de seguir viviendo. ¿Cómo se aproxima usted a este tema de la muerte, de la Bueno, resignación o la rebeldía frente a la muerte? a mi edad uno conoce muchos que ya han muerto. Y los demás que he encontrado eran más o menos, ¿cómo se dice esto? Reconciliados con la idea. Tengo en este momento algunos amigos que saben que deben morir. Es trágico, pero lo demás lo toma con dignidad y con, bueno, con... Pero Apollinaire era mucho más joven. Y yo creo que cuando la gente es joven no quiere morir, ¿no? Cuando uno es viejo ya sabe que debe morir, no hay remedio. En todo lado el médico no ha podido ayudar a pobre Apollinaire. Pero la pregunta era legítimo, seguro. A propósito de los amigos, usted acaba de escribir unas honras fúnebres a el famoso escritor belga Hugo Claus, y quisiera hacerle varias consultas sobre ella. Lo primero que me ha llamado la atención es esta admiración por el otro. En un mundo en el cual se dice, y estoy hablando de los que estamos fuera del mundo literario, Sí. que el mundo literario es un mundo difícil, un mundo lleno de envidias, de mezquindades, de intereses propios de cada uno querer brillar, ¿verdad? Usted Eso, debe saberlo mejor que yo. bueno, pero si uno se mezcla en ello, yo no sé. En todo lado, para mí era fácil de admirar a Klaus porque era un maestro. Y lo que me da pena es que este oración fúnebre que he hecho ha sido traducido en unos idiomas. Ha aparecido en Le Monde, en La Stampa en Italia, en Die Welt en Alemania, y ha sido traducido en castellano, pero el diario español no ha querido publicarlo. Esto me parece muy, muy, muy triste. También porque demuestra una cierta distancia de lo que se pasa en otros países. Porque si los franceses, los italianos y los alemanes lo publican, ¿por qué no los españoles? Y dicen, nosotros no tenemos costumbre de necrologías, me han dicho de este diario. Bueno, si uno inventa una ley, nosotros no hacemos esto y después deben obedecer esta ley, es una tontería a mi vista. En todo lado, yo puedo darle este discurso porque está completamente traducido en español. Hugo Claus padecía de Alzheimer, Sí. y que es una enfermedad muy cruel que parte por comerse la memoria, ¿verdad? Y comerse la posibilidad de que un escritor, en este caso, pueda seguir escribiendo. Él mismo declaró que no podía seguir escribiendo. Yo me puedo imaginar que no hay nada más dramático y terrible para un escritor no poder escribir, ¿no? Sin duda, no. Él tenía Alzheimer sabiéndole 1 año y medio, pero lo han, ¿cómo se dice? Diagnóstica. ¿Lo han diagnosticado? De que ya tenía los 6 años antes. Y yo estuve con él yo no me recuerdo el año, yo tampoco, en Nueva York. Hemos leído nuestros poemas en el Casa de los Poetas, ¿no? Poets House. Y él había olvidado sus poemas en el taxi. Pero en estos días nosotros hemos pensado que era distraído, como se dice. Y también me ha acontecido en Homero Arichis, que Hugo estuve en un festival de México,
yo creo que Guadalajara, y que era como un poco perdido, de no saber a dónde ir. Pero he leído sus poemas muy, muy bien. Y viendo que él tenía un problema, no han dicho nada a él, pero han puesto su honorario, que era bastante bien, en su... Chaqueta, Sí, y se lo han cosido. sí, un gesto para mí muy poético. Y ha venido a casa con su dinero intacto. Pero ya sabíamos un poco que había problemas en los últimos 2, 3 años. Y cuando el médico le ha dicho que es ¿Definitivo? definitivo, sabemos todos lo que va a pasar, porque al final es completamente la ruina, ¿no? La ruina del mente, del cerebro. Y en este momento él ha escrito a sus amigos íntimos una carta diciendo, cuando yo veo que es, bueno, el momento, yo me voy. Y eso es lo que ha hecho. Pero antes de hacerlo, ha invitado a unos amigos, pero vivía en Amberes, ¿no? Sí. Y eran, decimos, cenas pequeñas de 7, 6, 5 personas, que yo he llamado ceremonias de adiós. Y en estos momentos era fantástico. Se podía hablar con él, se recordaba cosas, porque, por ejemplo, en un momento dado, yo he dicho algo como broma, ahora tú pareces al obispo que ha condenado Jeanne d'Arc. Y él me decía inmediatamente, Chac, cochon. C'était le nom del obispo. Y tenía memoria, pero de cierta manera. Porque lo que era un problema para él es formular frases. Y no podía más escribir. Además, había visto en los últimos años que en otro gran escritor holandés que vivía en Bélgica tenía Alzheimer y se ha dejado... Morir. Sí, pero en el instituto no sabía nada más, no era incapaz de todo, era tristísimo. Y para, decimos, un tipo como Klaus, esto sería absolutamente inaceptable. Y ha escrito una novela que ha publicado en el año 2000, en la cual todo ya está, porque se llama, y esto no puedo decir en castellano, Een slaapwandeling. ¿Sabe usted lo que es? Sí, claro, una caminata sonámbula. Sí. Un sonámbulo. Y esta novela es de 70 páginas, es increíble porque ha sabido todo. Es Él, una ya. premonición. Sí, bueno, más que esto, una conciencia, ¿cómo se dice? Él ha Adivinar el sabido. futuro, sí. Sí, pero para escribir la, la confusión que, por ejemplo, existe que uno quiere decir el palabra tal y diciendo otro, aún hay que ser maestro. ¿Comprende lo que quiero decir? Absolutamente. ¿Eh? Para construir decimos Alzheimer, antes de totalmente tenerlo, hay que aún tener El arte para poder hacerlo. Sí, exacto. Y esto lo ha hecho. Y la despedida era trágico sin tragedia. Él era sonriente, hemos bebido champán y vino, tenía muy buen humor y nos hemos... Pero no hemos hablado de esto. Nos hemos mirado, nos hemos tocado, pero esto era. Y el día antes de su muerte me ha llamado otra vez y hemos hablado un rato. Era más difícil porque sin verlo era mucho más difícil. Y pues en Bélgica, nosotros en Holanda tenemos la reputación, ¿no?, que eutanasia aquí es fácil, que no lo es, porque aquí hay muchas condiciones. En Bélgica menos, hay menos. En Bélgica han puesto que si
tú pienses que la sufrancia, que no es física, pero también psíquica, es insoportable, puedes pedir. Y es lo que ha hecho. Efectivamente, usted tiene razón. Aquí hay muchas reglas muy precisas y no es tan fácil como la gente cree fuera de este país. Después que tenemos las reglas, está mucho más difícil. Y Klaus, de lo que tenía aquí, no habría obtenido la permisión. ¿Y usted qué piensa de la eutanasia? Bueno, yo... Bueno, para mí es lógico. Y cuando uno... Yo he visto sufrir a mucha gente. De tal manera que la gente se merece una muerte con dignidad, ¿verdad? Eso es lo Por que usted ejemplo, ha a esta dicho. mujer en Francia, ¿no? Sí, Son cosas crueles. Y bueno, lo que he dicho en mi discurso, porque el cardenal de Bélgica ha dicho algo, ¿no? Que era de cierta manera un amigo de Klaus, porque yo he visto una foto del cardenal con Klaus en su mesa para comer en una cena en Provenza. No, yo he dicho que ellos que quieren que alguien queda en este infierno terrestre prometiéndole un cielo para días, ¿cómo se dice? Paradisíaco, ¿cómo se dice? sí, días paradisíacos. Eso es una mentira. Es una mentira. Y yo no comprendo finalmente esto. Señor Nottebohm, demos vuelta a la página, pasemos al día de todas las almas. Usted hace aquí y allá en el libro algunas referencias a los medios de comunicación y yo quisiera preguntarle sobre eso. Por ejemplo, dice, las noticias nos distancian más que acercarnos. Ya no vemos las desgracias como algo nuestro, a lo sumo como símbolo de dolor, pero no un dolor que forma parte de nosotros. El espectáculo de esos hechos es precisamente la coraza que nos aparta de ellos. Es decir, No solo yo. no, no solo No. usted, no, por supuesto, no, no, no. No, Se pero lo quiero confesar. nunca hay que confundir lo que dice. En este caso es una mujer Así es, rusa que vive en Berlín, así es. que ha visto muchos sufrimientos en la guerra mundial. Es que nunca hay que confundir. Que en este caso lo creo también, es otra cosa. Pero no. Decimos, cada día yo empiezo con la BBC World Service. Es un catástrofe después del otro. 1, 2, 3, 4, 5. Después se puede contar cuántos muertos, ¿no? Pero esto no quiere decir que yo lo sé después. Pero en imagen aún es peor, ¿no? Siempre, cada día vemos a gente sufriendo, bombardeos, pero no es lo mismo de... Son los otros, no somos nosotros. Son los otros y es parte del día de consumir esto. Pero eso es lo dramático porque uno tiene a veces la esperanza, aunque yo soy en ese sentido un desesperanzado, le confieso, pero tiene la esperanza de que las noticias sirven para algo, pero al Sí, final de cuentas, pero seguro que sí sirven. Sirven para una conciencia, pero a al mismo momento, ¿qué podemos hacer por Congo, usted y yo? ¿Qué podemos hacer para Irak? ¿Qué podemos hacer para Ruanda o para Somalia? Es también algo gratuito, ¿no? De mirarlo, como si era un momento de pasar el tiempo. Hay algo dudoso, dubioso en todo esto, a mi vista. ahora dice usted también, a propósito de todas estas desgracias, que ninguna generación tuvo jamás que saber, que ver y que oír tanto dolor sin catarsis, que esta es la porquería que hay que llevar a rastras cada día.
Bueno, al tiempo que yo he vivido, guerra mundial, exterminación de, ¿eh? ¿Cómo se dice? Genocidio. El genocidio, sí. Y después Guerra Fría. Y después... Eso ha sido el siglo XX un siglo muy, muy cruel. Pero eso yo lo traía a colación porque también en este libro usted se pregunta qué pasa con esta juventud, ¿no? Que es una juventud que tiene un presente muy complicado y que se interesa por muy pocas cosas. Este Bueno, es el mundo que le hemos dado, ¿no? no sé. Y no soy sociólogo, he escrito una novela, ¿no? Es solamente alguien que habla, pero no es necesariamente que yo soy de esta convención. Juventud tiene la obligación de ser joven. También, a propósito de Alemania, pero yo, no, yo lo quiero generalizar a todos los pueblos, ¿no? Hay una imagen allí, en su libro, de alguien que dice, algunos se preguntan si había un fatídico rasgo característico en el alma de su pueblo que en cualquier instante puede resurgir de nuevo. ¿Y qué es lo que le quiero decir? No solo de Alemania, estoy pensando en otros pueblos. Si por alguna razón que no conocemos, están condenados a seguir repitiendo a lo largo de su historia los mismos errores. Bueno, otra vez, esto no digo yo, No, efectivamente no. y no lo creo también, porque, por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos en los años 50, Ujú. y yo he vivido aún que viajando en bus, que los negros debían sentarse atrás, y que cuando parábamos había dos servicios, para blancos y para negros. Todo eso ha completamente desaparecido. Se puede decir que pasan cosas mejores, y lo Es creo. decir, que hay una evolución positiva en muchas cosas. En cosas, yo no digo en muchas cosas, pero no. Y también, pero por ejemplo, en América Latina hay mucha, como se dice, desigualdad, ¿no? Creo que es un poco mejor ahora, pero no mucho. Siempre hay yo viajaron el año pasado, el año antes en Argentina, Bolivia. Yo estuve en Bolivia en 68 y yo estuve en Bolivia hay 2, 3 años. Ha cambiado mucho, pero básicamente no ha cambiado de manera que ciertos bolivianos habían querido. A lo largo de esta conversación que hemos tenido, usted ha dicho con razón, mire, yo soy un escritor, no soy un sociólogo, digo algunas cosas, están puestas en la boca de otras personas también. Esto me lleva a consultarle lo siguiente. Usted sabe que en América Latina casi todos los escritores, no digo todos, pero casi todos, están involucrados directamente en el debate político y social de sus países, ¿verdad? Ya sea al centro, a la derecha o a la izquierda, no es lo más relevante en este caso para preguntarle. ¿Eso se ha terminado en Europa? Bueno, hemos visto muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo estuve en Irán, que no es Europa, y yo era con una mujer, ¿cómo se dice? Kwamen hemos venido hasta en la ciudad sacra de Hom, Ya hemos llegado hasta la ciudad de Home. Ya. sí, demasiado próximo a la
mezquita y han venido unos mulas que nos han, ¿cómo se dice? Escupido. Sí. Y de repente había comprendido, por eso, que nosotros aquí, los iluminados, habíamos pensado que la revolución en Irán sería de los intelectuales contra el Shah. Y en este momento he comprendido que no serían los intelectuales que habían, por ejemplo, aquí ocupado la embajada de Irán, pero serían los ortodoxos, los fundamentalistas. En este momento la palabra no existía. En este momento, al mismo momento, Foucault, intelectual francés, Así es. era el líder de las demostraciones pro-Khomeini en Francia. Estos errores han dado una cierta confianza en la fuerza de los intelectuales. Han jugado un papel en Francia mucho más importante. Usted se recuerde que De Gaulle ha dicho, cuando Sartre había hecho yo no sé qué demostración, que un gobierno francés no arrestiert, ¿cómo se dice? Arrestieren ¿No arresta? a un Voltaire. Este papel de los intelectuales franceses ha sido muy importante, lo es mucho menos ahora. Ahora tenemos todos internet, podemos dar y dan todos sus opiniones. Antes no. Yo no me recuerdo que hay 30 años, por ejemplo, cada vez que yo oigo a la BBC que ellos piden sus auditores de reagir, Reaccionar, sí. Sí, pero el papel de los escritores en países como América Latina es diferente, lo sé. Porque las necesidades son distintas Pero también. yo no sé si ha ayudado mucho. Una razón del acudir a las tumbas de estos pensadores y poetas, una cierta comunión entre los lectores y el autor. Pero no hay también otra razón, y esa razón podría ser, por ejemplo, y tiene usted toda la razón, ¿no? Los guantes, juguetes, en fin, la gente acostumbra mucho eso, y no solo con los famosos, sino con otros. No es la esperanza, no es la ilusión, el convencimiento en una vida más allá, de que no puede ser que todo se termine acá. Bueno, como dicen los franceses, arrière-pensée, yo no sé cómo decirlo en castellano, pero no lo creo, para cierta gente, sin duda, pero un lector de Joyce cree en una vida después, no lo sé, y de Proust tampoco, pero hay los libros están, ¿no? Y perduran. Y perduran, y por eso la única cosa que un lector puede hacer, aparte de pensar y de escribir algo en su diario, es de un signo, decimos, que se llama, el poeta tiene, después de 70 años o más, con sus lectores, aún está vivo, y vienen a visitarle. También, por ejemplo, la tumba en el sur de Francia de Machado, que ha muerto exilado, como usted sabe, hay un buzón. Bueno, yo he mirado un poco, abierto, y sí, había muchas cartas. Y estas cosas contradicen un poco esta idea que no buscamos los muertos. O sea, dice usted que de una u otra manera estamos siempre acudiendo a ellos. Más en el sur que en el norte, pero, por ejemplo, también la tumba de Joyce en Zúrich. También hay signos que los creyentes, decimos, que no son creyentes, vienen a hacer algo. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen a hacer? Meditando un poco sobre lo que era Joyce para ellos en su vida, porque saben
que Joyce no está, ¿no? Está solamente sus restos y su tumba. ¿Por qué vienen? Y vienen tanto. Está bien. Usted señala, el señor Nottebohm, yo creo que en la cultura occidental hemos hecho lo imposible por tratar de sacar a la muerte de nuestras vidas. ¿Verdad? La hemos alejado y por eso que cuando llega se transforma en algo terrible, espantoso, inaceptable. Y sin embargo usted de una manera muy sutil reinstala el tema de la muerte a través de esta obra, Tumbas de Poetas y Pensadores. ¿Por qué? Bueno, me ha pasado de cierta manera. Estuve una vez en París para ver la tumba de Proust. He escrito un artículo. Mi mujer es fotógrafa. Y después hemos visitado otros. Cuando yo estoy en una ciudad a donde no importa, por ejemplo, estuvimos en Samoa, me han dicho allá arriba en la montaña hay la tumba de Robert Louis Stevenson. Hemos hecho el viaje, un poco duro porque mucho exterior, de estar en la vecindad del poeta. Así es que usted cree que, a propósito de poetas, que una de las razones por las cuales la gente no acude masivamente a la poesía es porque la obligaron a leer poesía desde chiquitos. Bueno, eso es posible. Eh, Hay teorías sobre esto que de no forzar la gente joven de leer y que esto ayudaría haciéndolos leer después, pero no lo creo tampoco. Yo creo que normalmente la gente no lee poesía y que cada manera de descubrir que la poesía podría ser algo para alguien es la enseñanza. Pero no esta enseñanza de los clásicos forzados. eh, yo no sé. Por ejemplo, yo estuve en escuelas de monasterio, ¿no? De gimnasios. Y en mi obra es muy significativa las relaciones que tengo con los clásicos. Calor y selva. Y después de unos años hemos dicho, tenemos casi el comienzo de una colección. Y después ha venido la idea de perseguir y de visitar las tumbas de los poetas que amo, con quienes yo siento una cierta relación. Por ejemplo, Auden, el poeta, pero Vallejo, en París. Y después he visto que sobre todo las tumbas de los latinos, decimos, de los españoles también, tienen ¿cómo se dice? Un poco de animismo, de altares. Por ejemplo, sobre la tumba de Sartre había nada, pero sobre la tumba de Vallejo había muchos objetos, cartas, lápices, perfume, ¿cómo se llama? Guantas. Y para mí quiere decir que la relación que sus lectores, porque